Aleluya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con nuestras catequesis sobre la Santa Misa, sobre la liturgia. El sábado pasado habíamos hecho un pantallazo general de lo que significa la liturgia y de los distintos tipos de liturgias que hay. Decíamos que dentro de Occidente el que predomina es el rito romano, aquel que se gestó en Roma y que de luego se expandió por todo el Occidente, a pesar de que hay todavía algunos otros ritos en algunas ciudades bien determinadas. Y que en Oriente había otros muchos ritos, que el que más predominaba era el bizantino, el de los ucranianos, el de los rusos. Pero hay muchos otros más. En Egipto, en Siria, en Irak, en distintos lugares. Hay diversos modos concretos de dar culto a Dios dentro de la misma Iglesia Católica. Hoy, dado que nosotros somos de rito romano, es decir, dependemos de ese rito que se gestó en Roma, vamos a ver un poco cómo fue la historia de este rito, cómo se fue dando a lo largo de los siglos el rito romano. Y en primer lugar nos viene bien pensar en nuestra vida cotidiana, en un hecho concreto de nuestras familias y de nuestra historia familiar. Todos nosotros somos conscientes que venimos de unos padres, y de padres venimos también de abuelos, y tenemos bisabuelos y tatarabuelos. Y heredamos cosas de nuestros abuelos, es decir, de nuestros ascendientes, ya sean abuelos, bisabuelos, etcétera, de la familia. Algunos más, otros menos. Seguramente alguno conserva en su casa un cuadro que era tal vez de los abuelos, de los bisabuelos, qué sé yo, a dónde se remontará ese cuadro. Y que uno lo conserva como una gran maravilla, una gran joya de la familia. O tal vez han heredado un coche, un vehículo, o han heredado una cuchara, una máquina, lo que sea. Hay algo que tiene un valor, ¿sí? Un valor muy fuerte, muy grande, por el hecho de haber sido heredado, haber llegado, ¿sí? Y haber sido usado por nuestros antepasados. Y esto referido a las cosas materiales, pero también, y en su gran mayoría, lo que hemos heredado son las cosas espirituales de nuestros antepasados. Es decir, yo en concreto soy lo que soy gracias a mis padres, y gracias a mis abuelos, y gracias a mis bisabuelos, y gracias a mis tatarabuelos. Y estoy en el lugar donde estoy por ellos también. No he caído del cielo, nadie de nosotros salió ni del cielo ni de la tierra así de la nada. Hemos venido de unos padres concretos, en un lugar concreto y de una familia concreta. Y hemos legado, o hemos heredado, mejor dicho, un legado espiritual, un legado afectivo, cultural, ¿sí? De estos mismos antepasados, ¿sí? De estos abuelos. Y aquí cada uno, especialmente en Argentina, que tenemos
antepasados de tan diversos lugares, Italia, España, Rusia, Ucrania, etcétera, Polonia y tantos otros lugares. Hay historias hermosísimas dentro de Argentina. Y más siendo Argentina una nación bastante reciente, bastante nueva. Entonces tenemos antepasados que han vivido en las grandes guerras, etc. Es decir, una gran historia tenemos. Una gran historia que a su vez tenemos que ser fieles a esa historia. No podemos hacer caso omiso de nuestra historia, porque si no, nosotros seríamos extraterrestres. Estaríamos siendo infieles realmente y siendo desagradecidos con lo que nuestros abuelos y nuestros antepasados en general han hecho por nosotros. Nosotros somos fruto de ellos y por tanto tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser dignos, mostrarnos dignos de lo que ellos han hecho por nosotros. ¿A qué venía todo esto? Porque cuando hablamos de la liturgia, necesariamente tenemos que hablar también de una transmisión. Es decir, nosotros lo que hoy estamos viviendo, lo que nosotros celebramos hoy, esto que ustedes ven aquí de modo muy sencillo, dado que el lugar es pequeño y bueno, pero esto que hemos heredado no lo hemos inventado nosotros ayer, ni antes de ayer, ni hace 10 años. Lo que estamos realizando y lo que hacemos diariamente en cada Santa Misa, lo hemos heredado de más de 20 siglos, 2000 años. Es lo que nos han transmitido nuestros padres espirituales, ya no tanto carnales, sino espirituales, a partir de los apóstoles. El mismo San Pablo, en la carta a los Corintios, San Pablo es muy reciente a Jesucristo, ¿sí? Se convierte pocos años después de la muerte de Jesucristo. Y después es uno de los grandes apóstoles evangelizadores de los paganos. Bien, el mismo San Pablo, que no conoció directamente a Jesucristo, sino que lo conoció por revelación y también por el testimonio de los demás apóstoles. El mismo San Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice: lo que yo recibí, a su vez les transmito. Y es esto. ¿Y qué es lo que le dice? Nuestro Señor Jesucristo, la noche antes de padecer, tomó pan, lo bendijo, dio gracias, se lo dio a los discípulos. Luego tomó la copa y se la dio a los discípulos. Es hermoso, porque ya el mismo San Pablo, a los Corintios, a esta ciudad griega, le estaba transmitiendo lo que él escuchó de Jesucristo y lo que escuchó de sus maestros en la fe también. ¿Y qué cosa era? Eran las palabras de la consagración, la esencia de la Santa Misa. Y esas mismas palabras que San Pablo recibió, nosotros las estamos pronunciando también hoy. Hay otro gran santo, avanzando un poquito en el tiempo, que nos deja un legado hermosísimo, San Justino, en el siglo II, es decir, el primer siglo después de Cristo. Fue un gran apologeta, es decir, un gran defensor de la fe, San Justino. Y tuvo que hablar y dar testimonio de la fe delante del emperador. Y tiene un testimonio hermoso al hablar de la Santa Misa y del culto que los cristianos daban a Dios de acuerdo a lo que habían recibido también de los apóstoles y de los primeros discípulos de los apóstoles. Y San Justino le dice al emperador, y fíjense y presten atención a lo que dice porque es casi lineal lo que nosotros hacemos en cada celebración de la Santa Misa, después de 19 siglos. En el día que se llama del Sol, es decir, el día domingo, se celebra una reunión de los que viven en las ciudades y en los campos, y allí se leen, cuanto el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, es decir, las lecturas. Nosotros leemos también las lecturas de los profetas. Leemos los hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación e invitación para imitarnos tales bellos ejemplos. Levantémonos entonces y elevemos en conjunto nuestras preces, después de las cuales ofrecen pan y vino y agua, como ya dijimos, el ofertorio. El presidente también, en la medida de su capacidad, hace elevar a Dios sus preces y acciones de gracias, respondiendo todo el pueblo, amén. Se sigue la distribución a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias, por la Eucaristía, la acción de gracias, y su envío a los enfermos por medio de los diáconos. Los que tienen y quieren dar, dan lo que les parece, conforme su libre determinación, siendo la colecta entregada al presidente,
que así auxilia a los huérfanos y viudas, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los forasteros, constituyéndose en una palabra el proveedor de cuantos se encuentran en necesidad. Bien, fíjense cómo de modo esencial al menos estaba toda la misa, desde la lectura de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, de las cartas de los apóstoles, el Evangelio también, la explicación del Evangelio y la exhortación a imitar esos bellos ejemplos de los apóstoles, es decir, la prédica, luego el ofertorio, en donde ofrecían pan y vino, que luego de la consagración era distribuido entre los presentes. Después otras preces, intercesiones por toda la iglesia, y finalmente una colecta, una especie de limosna de colecta para asistir a los más necesitados. Pasamos luego al siglo XVI, con San Gregorio Magno, finales del siglo XVI, siglo VI, año 540, San Gregorio Magno, el Papa, y muere en el 604, es decir, la segunda mitad del siglo VI. Ya a esa altura la Santa Misa, el rito romano, ¿sí?, se encontraba casi definido, es decir, ahí ya se terminó de agregar lo que es el introito, es decir, el canto o la antífona de entrada, mientras la cual el sacerdote entra y llega hasta el pie del altar. Se agregó el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, el Gloria que nosotros cantamos, la oración colecta, que es esa oración en la que el sacerdote invita a rezar antes de las lecturas, en donde se pone el sacerdote las intenciones de cada uno de ustedes, de nosotros. Y luego sí, las lecturas, es decir, lo que ya estaba se dejó, las palabras de la consagración y finalmente lo que es todo el resto, ¿no?, la comunión y la salida. Es decir, desde el siglo VI, que tenemos ya, son 15 siglos en los que venimos haciendo casi lo mismo. Apenas ha habido algunas modificaciones y el rito después se fue completando hasta llegar al siglo XIII aproximadamente, y finalmente se define de modo definitivo con el Concilio de Trento en el siglo XVI, siglo XV. Es decir, ya se fue madurando con el uso de los santos, especialmente de los papas, hasta llegar de modo casi definitivo y casi sin cambios, ¿sí?, al siglo XIII, siglo XIV. Y a partir de entonces es que el rito casi no ha cambiado, apenas ha agregado una palabra o una expresión o nada más. Es decir, son 15 siglos, esencialmente de los apóstoles de San Pablo, pero casi en la totalidad de las formas es al menos 15 siglos, o 8 siglos si vamos al siglo XIII, en que la misa es siempre la misma. Es lo que hemos recibido, y lo que han recibido nuestros antepasados nos lo han transmitido a nosotros. Y entonces, esa forma casi definida se ha conservado hasta el siglo XX, ¿sí?, hasta, podemos poner un punto histórico, hasta el Concilio Vaticano II, 1960, en que se modificó un poco el rito, y es el rito que celebramos hoy en día, que se llama Novus Ordo, ¿sí?, o la forma ordinaria de celebrar el rito, a diferencia de lo que se llama la forma extraordinaria, que es de la que venimos hablando, que surgió y se definió con San Gregorio Magno en el siglo VI y vive todavía hoy en día, ¿sí?, se sigue celebrando hoy en día en muchos lugares. Seguramente aquellos que han tenido la experiencia de participar de una misa de forma extraordinaria, ¿sí?, lo que se suele denominar la misa tridentina, han notado que hay muchas diferencias. Y es que es así. Después del Concilio Vaticano II, ahí en el siglo XX, hubo muchos cambios. Es como que se ha simplificado mucho la misa y es como la celebramos nosotros y estamos habituados a hacerla, ¿sí?, sin más ni menos. Por tanto, lo que nosotros celebramos, ¿sí?, oficial, como lo quiere la Iglesia, tiene apenas 50 años, es decir, no tiene más que 50 años, 60 años, ¿bien? Y es algo lícito, algo permitido por la Iglesia, por eso también lo hacemos. Y por eso a veces, pero bueno, como estamos acostumbrados a esto, por eso a veces cuando vamos a una misa, o hemos tenido oportunidad de participar de una misa tridentina, de una misa tradicional, como se dice, es que nos sentimos un poco perdidos, ¿sí? Y ha sido tanto la simplificación que hasta nos parece otra cosa, la misa tradicional. Lo importante es lo siguiente, entender. Tanto la misa que nosotros celebramos hoy en día, que si vemos las partes en concreto, sigue la misma estructura también como habíamos visto en San Justino, es decir, las lecturas, el ofertorio, la consagración, la comunión, etc. Y como también San Gregorio Magno
en el siglo VI lo hizo, ¿no? Pero lo importante es entender de que ambas formas son lícitas, ¿sí? Y que la otra forma, por más que parezca rara, no es que sea incorrecta, sino que es como esos tesoros que a veces hay que entenderlos, hay que descubrirlos. O cuando nos presentan un cuadro de un gran artista y a simple vista nos puede chocar porque nos parece feo, porque las formas no están bien definidas o porque no lo entiendo. Entonces, pero lo empezamos a degustar cuando nos empiezan a explicar. Y después de una bella explicación decimos, la verdad que tiene razón, es un hermoso cuadro. Aquello que al inicio creíamos que no tenía ningún valor, bastaría una explicación para que podamos tomar el valor que corresponde. Así también con cualquier celebración de la Santa Misa, con cualquier celebración litúrgica, por ejemplo el mismo bautismo. Si conociésemos bien por qué se hacen tales cosas, tales ritos en el bautismo, degustaríamos, ¿sí? Nos enamoraríamos cada vez más de los sacramentos y participaríamos cada vez de modo mejor. Si nos explicasen el porqué de las iglesias, que lo veremos más adelante, el porqué de los ornamentos, el porqué de tantas cosas que hacemos en la liturgia, es que la degustaríamos mucho más. Lo que tiene que quedar claro es que hay que descubrirlo, es un tesoro que hay que descubrir y que es un tesoro que nos han transmitido, no es algo que nos inventamos nosotros, nos lo han transmitido y viene desde los mismos apóstoles. Recordemos que la liturgia es el modo de dar culto a Dios, el modo concreto de dar culto a Dios. Por eso hay que hacerlo como nos pide la Iglesia, ¿sí? Y hay que hacerlo como lo hemos recibido. Intentar no inventar, sino simplemente lo que hemos recibido lo hacemos y a su vez lo transmitimos a las generaciones siguientes.